Hola estudiantes, en esta cápsula vamos a revisar un tema muy importante que se llama biodiversidad y la biodiversidad enfocada a nuestro país particularmente. Antes de ir al tema principal de lo que sería nuestro país, es necesario, queremos un repaso general sobre lo que, si recuerdas, son los 5 reinos en los que se dividen a los organismos. Entonces, recordarás que en cápsulas anteriores habíamos dicho que existe un reino denominado Monera, en la cual regularmente se agrupan las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Bueno, todas las bacterias que no solamente pueden causar o pueden causarte una enfermedad, sino también bacterias que son incluso benéficas para la vida, que sin ellas no se pueden realizar incluso procesos digestivos y que también resultan muy útiles para lo que es la nutrición de las plantas. Por lo tanto, las bacterias van a estar agrupadas en este reino Monera, van a tener diferentes formas, por ejemplo, de categorizarse, es decir, puedes encontrar bacterias donde la mayoría van a ser unicelulares, si lo recuerdas de cápsulas pasadas, o bien pluricelulares. El reino protista va a agrupar fundamentalmente a los denominados protozoos o protozoarios, muchos de ellos causantes de enfermedades, pero también muchos otros son indispensables para realizar algunos procesos de eliminación, por ejemplo, de otros organismos que no son benéficos para, por ejemplo, el ecosistema. En este reino también puedes encontrar algunas algas y también algunos vegetales que se consideran como inferiores, que no tienen las mismas características que las plantas, que tienen su reino propio. Recordarás que te mencioné también que los hongos por muchos años se clasificaron dentro del reino de las plantas, debido a que mencionamos en cápsulas anteriores que algunos de los organelos que presentan y las características celulares de los hongos son muy similares a las de los vegetales. Actualmente se considera que el reino fungi, independientemente de los hongos, los agrupan de una forma de por sí ya separada de los vegetales, debido no solamente a que su nutrición es diferente a la que presentan muchos vegetales, aunque llegan a presentar similitudes, y por lo tanto el reino Animalia pues desde luego agrupa a todo lo que tú conoces como lo que son los animales. Siendo así, la siguiente lámina que te voy a mostrar, en este caso de nuestro país, si te darás cuenta, presenta los grandes ecosistemas que podemos encontrar en México, así como algunos de los principales montañas que tenemos en México, numeradas de acuerdo a la altura que tienen. ¿Para qué te presento tanto montañas como los tipos de ecosistemas y por lo tanto los tipos de vegetación? Para poder hablar de biodiversidad y que podamos entender el concepto, es necesario que entiendas que, desde luego, en todo el país hay diferentes tipos de clima, tipos de suelo, estas diferentes altitudes, desde luego los tipos de vegetación. Todo ello va a conformar lo que es la biodiversidad particular de una región. La biodiversidad de un matorral xerófilo nunca va a ser el mismo que el que presenta, por ejemplo, una selva alta. ¿En qué va a consistir esta diferencia? Pues desde luego va a estar determinada muchas veces por la altura sobre el nivel del mar, el tipo de clima que presenta, el tipo de vegetación que tienen, así como otras características que van a conformar que solamente en ese lugar vayas a tener y encontrar animales y plantas muy específicos o característicos de esa región. De esta forma podemos definir entonces a la biodiversidad como aquel conjunto de animales y de plantas que están
en un determinado espacio. Este espacio va a estar entonces definido por, como ya lo dije, los factores físicos, el clima, el suelo, la vegetación, la altitud, la humedad, etc. La biodiversidad en un país como México es tan importante como hablar de que es su capital natural, así como es importante el capital económico de cualquier nación. El capital natural de un país se mide en cuánta biodiversidad tiene. México es uno de los 5 países del mundo que cuenta con mayor cantidad de plantas, de animales y de otros organismos. Es uno de los 5 países que cuenta con uno de los primeros lugares en reptiles del mundo. Es uno de los 5 países que cuenta con la cantidad de plantas vasculares más grandes del mundo. Y también es uno de los 5 países donde puedes encontrar la mayor cantidad de aves del mundo. Esta cantidad de especies, tanto de animales, de plantas, de microorganismos, de hongos, de todo lo que puedes encontrar en cualquiera de estos tipos de vegetación que te mostré en el mapa, muchas veces está determinada tan especialmente que muchos de estos organismos solamente los vas a encontrar en esta región del mundo, específicamente alguna montaña de México, algún valle de México, alguna selva o un bosque. Estos organismos, si lo recuerdas o si no lo recuerdas, se denominan endémicos. Un organismo endémico, por lo tanto, no va a estar en otro lugar del mundo excepto en un solo lugar. ¿Y por qué es tan importante los organismos endémicos? En este caso, por ejemplo, los mexicanos, porque si esa especie endémica por alguna situación llega a desaparecer, es muy probable que la extinción sea total, que ya no la puedas entonces volver a recuperar. Quiero que te quede entonces muy bien claro que en esta lección pueden existir 2 tipos de extinción. Una denominada biológica, en donde absolutamente la especie desaparece sin dejar ningún descendiente y por lo tanto es una pérdida completa para la humanidad. En otra existe una extinción denominada local, en donde solamente desaparece una cierta población de un cierto lugar, pero tenemos el recurso de que esa población pueda recuperarse de otra población que se encuentre cerca. Desde luego que la extinción local es la más adecuada para poder recuperar a la especie desde el punto de vista del manejo humano y de la introducción de ciertas técnicas y de varias ciencias que ayuden a recuperar las especies. En esta lámina te quiero mostrar entonces algunas de las especies que se consideran endémicas para México y por lo tanto cuyo valor biológico es muy alto. Tenemos el ajolote, ¿verdad? Tenemos la liebre, tenemos el teporingo de praderas y tenemos el lobo mexicano. Algunas de estas especies están siendo continuamente protegidas y siendo uso de continuos estudios para poder reincorporarlas a su hábitat natural, reproducirlas en cautiverio y por lo tanto aumentar el número de sus poblaciones. En este sentido, entonces, si tenemos una integridad de ecosistema, si podemos lograr que la biodiversidad, no solamente de México, sino de cualquier región del planeta, pueda ser valorada y pueda ser hasta donde se pueda conservada, es que entonces vamos a poder conservar lo que sería el concepto de ecosistema. Recordarás que los ecosistemas son aquellas regiones que están muy bien caracterizadas por las características biofísicas que presentan. Entonces, en el mundo y particularmente en México, pues, por ejemplo, los matorrales son muy abundantes, ya que tienen o agrupan aproximadamente más de un 70% del territorio nacional. Además de esto, por ejemplo, tenemos bosques, tenemos selvas, desde luego tenemos desiertos y tenemos también algunos otros ecosistemas desde el tipo de vista costero y otros acuáticos que son los que agrupan los ríos, los lagos y los mares. ¿Por qué es tan importante la conservación de los ecosistemas?
porque no solamente estamos hablando de la biodiversidad en cuanto a animales y plantas, sino también del uso que seres humanos dan a este tipo de biodiversidad. Muchos grupos humanos están sustentando su existencia a través del uso de la biodiversidad y de su entorno. De ahí que conservar los ecosistemas tiene pues su gran importancia. Quiero entonces hablarte de un concepto que ya lo has escuchado, pero que nos es de mucha utilidad cuando hablamos de la conservación y de mantener íntegros los ecosistemas y la biodiversidad. El desarrollo sustentable es un gran esfuerzo mundial para poder, tanto en el ámbito social, económico y natural, para lograr un equilibrio con las fuerzas de producción, es decir, con todo lo que los seres humanos logramos y necesitamos aprovechar del medio, pero siguiendo una tendencia para lograr un mínimo impacto o intentar un mínimo impacto en los ecosistemas y en la biodiversidad, sin alterar el capital natural para las futuras generaciones. El desarrollo sustentable no puede llevarse a cabo si no se tiene una serie de medidas que se consideran indispensables y que van a ser importantes y que se denominan políticas ambientales y lo que es educación ambiental. En la primera de ellas están todos los esfuerzos que hacen, por ejemplo, los gobiernos y los entes políticos para poder salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad. De aquí se derivan leyes, normas, reglamentos, códigos, etc. En la parte de la educación ambiental se conllevan todos aquellos esfuerzos que tienen que ver con informar, instruir y capacitar a la sociedad para poder llegar a un adecuado desarrollo sustentable. De esta forma, en educación ambiental se encuentra toda aquella serie de medidas que se pueden instruir para poder conservar la energía, para poder salvaguardar, por ejemplo, la integridad de los ríos, la integridad de los mares, es decir, toda esa serie de medidas y de técnicas que como sociedad podemos contribuir a tener un desarrollo sustentable adecuado. Por lo tanto, en esta cápsula las palabras claves son biodiversidad, ecosistemas, desarrollo sustentable, políticas ambientales y educación ambiental. Estimados estudiantes, esto es lo que se refiere a la cápsula de biodiversidad. Nos vemos en la próxima.